Efemérides de hoy, viernes 24 de enero, y nos vamos hasta el año 41. ¿Por qué? Porque un día como hoy termina uno de los regímenes más tiránicos de la Roma de los emperadores. Es asesinado Calígula. Pues cayó Julio César Germánico, era realmente su nombre. Calígula era el mote que le tenían los soldados. Una caliga es una botita. Le decían Calígula por botita. 1100 días estuvo Roma bajo las manos de este señor totalmente pues, salvaje. Un hombre que de haber tenido un psiquiatra en esos momentos seguro le hubiera diagnosticado varias enfermedades. Muy retratado, muy bien retratado por aquella maravillosa película de Tinto Brass. ¿Recuerdan? Calígula, la primera película que se exhibe en cines normales con calificación X. Una película anglo-italiana de inicio de los 80. La cosa es que después de él viene Claudio. ¿Se acuerdan de Yo, Claudio? Aquella también maravillosa serie inglesa. Y esta Roma de los emperadores, sobre todo, porque este es el abuelo, después de estos muy cerca vino Nerón, y esa degradación que había en esa corte romana. Vamos a 1670, porque antes de que llegase Henry Morgan a atacar Panamá, es atacado por los indios. Recuerden que él entra por el Pacífico, por el Caribe, y fue una invasión a pie. Por eso fue que no encontró nada, como este caballero. Esto un poco como preámbulo de aquella guerra de la oreja de Jenkins, que se afectó tanto el Caribe y que Edward Vernon, que lo que no entiendo, hay dos cosas que yo nunca he entendido del sistema educativo panameño. ¿Por qué los niños, cuando celebran la fiesta de Panamá Viejo, llegan disfrazados de piratas? No sé, es como llegar a una fiesta de negros disfrazado del Ku Klux Klan. Igual, tú vas a disfrazarte de la persona que terminó con la ciudad. Y yo no entiendo por qué aquí Morgan tienen ese como si fuera el epítome del pirata. Si la persona que más daño, yo creo que con su piratería le hizo a Panamá fue Vernon. Aquella guerra, la guerra de la oreja de Jenkins, donde ya termina destruyendo Portobelo, borrándola del mapa, y como preámbulo a la destrucción de Cartagena de Indias, donde se encuentra tal vez con uno de los militares más importantes de la historia de España y si me aceleras mucho de la historia del mundo, como fue Blas de Lezo. Esa destrucción de Portobelo y después de la de Cartagena, hay que insistir, los ingleses nos atacaron con la mayor flota de toda la historia que se había visto en el Caribe. No se había visto una flota tan grande desde la invasión de la Armada Invencible 2 siglos antes, y no se volvería a ver un grupo de barcos tan grandes hasta el día de en Normandía, para darles una idea de lo que fue ese asalto tanto a Portobelo como a Cartagena de Indias. Y la verdad es que uno ve, y ayer que hablaba, la estaba viendo, pues uno ve cómo era ese trasiego de mercancía, cómo venían esos barcos llenos de riqueza desde Valparaíso, tocaban Perú, venían a Guayaquil, llegaban a Panamá, después en Panamá se reunía todo en Portobelo, y desde Portobelo y Veracruz los dos llegaban a La Habana, y de ahí una gran flota hasta Sevilla. Y tomar también en cuenta que la que venía de Filipinas llegaba a Acapulco, así que estaba todo cubierto. Los españoles tenían especie de autopista, pues un poco negando esa ineficiencia española de la leyenda negra. Vamos a 1924, porque un día como hoy es rebautizada una de las ciudades más hermosas del mundo. Muerto Lenin, le quitan el nombre a San Petersburgo y le ponen el nombre de Leningrado. Un nombre que ahora hay una revisión de los nombres, sobre todo de las grandes ciudades. Incluso se está pensando por el sacrificio sobre todo de los ciudadanos de Leningrado en aquel sitio de 1000 días, que costó 1.000.000 de muertos en la población. La mayor parte de inanición, pues recordar, igual que lo que pasa con Volgogrado, llamada Stalingrado en esos momentos de heroísmo, y aquella batalla una de las más importantes, a mí la más, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1965. Desdichado pero fiel. ¿Quién es? Leonard
Winston Spencer Churchill, era su verdadero nombre, el hombre del siglo. Fue coronel, ¿no? Fue teniente coronel del ejército inglés, ministro de Estado. Bueno, él a su vez fue muere un día como hoy. La revista Life, sabiendo lo que venía, le pone eso, el hombre del siglo ha muerto. Y allí lo tiene. Bueno, esa maravillosa película de la hora más oscura de su libro, por cierto. Winston Churchill fue premio Nobel de literatura, entre todos. Además, que sus cuadros son extraordinarios. Yo estuve pujando por uno, pero obviamente estaban fuera de mi alcance. Pero estuve, por lo menos pasé el paripé, igual que pujé por un cuadro de Hitler una vez. Sí, sí. La cosa es que no sé por qué no lo vendieron, pero la verdad es que había muy pocas propuestas. Pero y hoy uno ve la grandeza no solamente de Churchill en ese momento, en esa hora más oscura de 1940. Sus contrarios decían, el problema de Churchill es que de 100 ideas solamente funcionan 4. Bueno, pero las 4 que les funcionaron estuvieron en el momento justo, en el lugar preciso de la historia. Además que un gran bebedor, él dijo, el licor me ha dado más a mí que de lo que me ha quitado. Es que es una persona y alguien que se tomaba una botella de whisky, una de champaña y una de vino diaria, pues, y vivió hasta los 91 años, vale la pena. Entonces, Churchill yo creo que es una de las personas más currentes que hay. Eso de que, ¿usted cómo puede vivir tanto? Es porque el deporte, nunca lo practiqué. O aquella cuando le dijo Lady Ashcroft, si usted fuera mi marido, yo le enveneno el té. Dice, si yo fuera su marido, me lo tomo. En pleno Congreso inglés. Así que hoy el hombre que realmente combatió el fascismo y un hombre muy sincero en sus libros. La historia de la Segunda Guerra Mundial de Churchill es una maravilla, y sobre todo el prologado por Pedro J. Ramírez. Hay el libro de su última novela, un poco complicada, la historia de los que hablan inglés, ya escrita con 82 años, es decir, ya un hombre ya pues, muy mayor y que ya les digo, era un gran pintor, además una vida de aventuras, corresponsal, porque por la frase que les dije es la frase que está en el escudo familiar de Churchill, desdichado pero fiel. ¿Y por qué la pone en español? Porque su primera condecoración se la dio el gobierno de España, porque él acompañó al ejército español en la lucha contra los mambíes en Cuba. Él también fue prisionero en la guerra de los Boers, fue prisionero de guerra, fue pues corresponsal, escritor, político, ministro de Economía, ministro de Armamento. Bueno, ¿qué no fue don Winston Churchill? A quien recordamos que falleció un día como hoy. Vamos a 1967, porque en un discurso en plena, imagínense, en pleno, pues, con la guerra de Vietnam en su punto álgido, el presidente de Estados Unidos anuncia que él le está pidiendo al Congreso 12.300 millones de dólares de esos entonces, vamos a hablar que serían unos 300 mil millones de dólares de hoy, para la guerra de Vietnam. Una guerra que costó, bueno, creo que $1 millón el minuto llegó a costar, y que Estados Unidos pierde pues, un par de años después. Vamos a 1972, porque cuando hablan de la eficiencia japonesa, a mí siempre me llama la atención este hombre. Este es un sargento del ejército imperial, que se quedó en la selva de Guam, y que no salió de la selva de Guam hasta que vino su jefe, pues este tipo se llamaba Soichi Yokoi. Él no sale de la selva de Guam hasta que vino su jefe, que estaba en Japón y era un ejecutivo, a decirle que habíamos perdido la guerra, que ya podía salir. 30 años después. Bueno, y la estructura de cosas que hizo este hombre, él incluso hacía licor con hojas con cáscaras de guineo, y tenía, bueno, su cuartelito general ahí, él solo peleando contra el mundo. Me recuerdo una película de Akira Kurosawa, que se llama, también trata sobre un soldado en las Filipinas. Bueno, esto cuando el cine se adelanta y la realidad supera la ficción. Así que este sargento murió hace unos años, murió en 2014. Fui alguien que vivió de la naturaleza durante 30 años defendiendo una causa perdida. Eso dice mucho de la eficiencia japonesa. Después preguntamos por qué esos países se desarrollan tan rápido.